Bien, como estábamos indicando, tenemos aquí la tabla de calores específicos, ¿sí? Y ya sabemos en qué puede medirse, ¿no? Hay dos posibilidades para la unidad de medida. La una es calorías sobre gramos, grados centígrados o Celsius, y la segunda es joules sobre kilogramos, grados Celsius. Bien, vamos a entrar entonces a la fórmula del calor específico, en donde tenemos que calor específico es igual a delta Q, donde delta Q es el incremento de calor, ¿sí? Y se mide en calorías, como lo mencionamos hace un rato, sobre M, que es la masa, que se mide en gramos, por delta T, que sería la diferencia o el incremento de temperatura, y se mide en grados Celsius. ¿Ok? Entonces tenemos aquí estos tres variables para poder nosotros encontrar el calor específico. Necesitamos el incremento de calor, ¿sí? O capacidad de calor, necesitamos la masa de ese cuerpo y necesitamos el incremento de temperatura. ¿Ya? Luego, nosotros también podemos observar, dice, en algunas ocasiones podemos encontrarnos la fórmula de la capacidad calorífica, que es de donde proviene la fórmula del calor específico. Capacidad calorífica es igual a delta Q sobre delta T, es decir, incremento de calor sobre incremento de temperatura. Calorías sobre grados Celsius, que esa es para la capacidad calorífica, que es muy distinto a calor específico, ¿sí? No confundirnos sobre la temática que estamos tratando. ¿Ok? Bien, vamos entonces a ver algunos ejercicios resueltos y luego nosotros tenemos una actividad en base a esto. ¿Ok? Bien, tenemos el primer problema. 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 1300 calorías? Ya, tenemos nosotros los datos. 600 gramos de hierro, ¿sí? 600 gramos sería la masa. Temperatura de 19 grados centígrados sería la temperatura inicial, porque dice se encuentran a una temperatura, ¿sí? Entonces esa sería la temperatura inicial. Tenemos hay que calcular la temperatura final. Dice, ¿cuál será su temperatura final? Entonces es la incógnita. Si se le suministran 1300 calorías, ¿qué sería las 1300 calorías? Delta Q, ¿sí? Es decir, la cantidad de calor. Por eso calorías. ¿Ok? Y tenemos que buscar en la tabla, ¿qué nos dice aquí? Hierro. Entonces vamos a la tabla, nos dice hierro 0.113 calorías sobre gramos grados Celsius, ¿sí? Y tenemos aquí, ¿sí ven? 0.113 calorías sobre gramos grados Celsius. De ahí sale ese valor. No nos da aquí el problema, pero sí tenemos que ir a la tabla a buscar el material o sustancia, que sería hierro, y así poder poner el valor en los datos. ¿Ok? Entonces tenemos la fórmula, partimos de la fórmula de calor específico, despejamos la temperatura. Recuerden que cuando la variable incógnita está en el denominador, sube y el otro baja. Hay un cambio de papeles. Delta T sube, calor específico baja. Por eso nos queda la fórmula de esta manera, ¿sí? Luego sabemos que delta T es la diferencia de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Y despejamos la temperatura inicial, como está con menos, pasa al otro lado con más. ¿Para qué? Para que nos quede sola la temperatura final. ¿Ok? Y tenemos pues que temperatura final va a ser igual a delta Q, que es cantidad de calor, sobre masa por calor específico, y todo eso más la temperatura inicial. Reemplazando los datos, tenemos delta Q, que valía 1300 de acuerdo a los datos, ¿sí? La masa, que valía 600 gramos, por calor específico, que es 0.113, el valor del hierro, ¿sí? Realizamos esta división. Antes que nada realizar la multiplicación y luego dividimos 1300 para el resultado que nos da, y ese valor de esta fracción lo sumamos con 19 grados Celsius, ¿sí? Tenemos aquí, si ven, el producto, la división 19.17, lo sumamos con el 19, la temperatura inicial, y nos da el resultado de 38.17 grados Celsius. Esa sería la temperatura final, que es lo que nos están pidiendo a nosotros resolver, ¿sí? ¿Ok? Entonces de esta manera nosotros podemos despejar para utilizar la fórmula de calor específico. Recuerden que podemos encontrar cantidad de calor, masa y delta T, que son las variables también para este problema. ¿Ok? Listo.